La vida en el laboratorio, la construcción material de los hechos científicos. Este es el título de esta segunda clase. En la primera, tras haber trazado, como si dijéramos, el cuadro histórico del estado de cosas, en esta segunda voy a intentar responder a esa pregunta que vertebra la exposición de cómo es posible que una actividad inscrita en la historia produzca verdades transhistóricas. Para responderla afirmativamente y así poder poner freno a ese relativismo sociologista, necesito obviamente dar una explicación alternativa de cómo funciona la ciencia. Para ello tengo obviamente que elaborar otro tipo de noseología. Esa noseología no va a ser una noseología descripcionista, tampoco adecuacionista y tampoco teoreticista, sino una noseología materialista. Esa filosofía materialista que voy a intentar proponer, obviamente apenas si se puede exponer en el tiempo de una hora. Voy a dar las pinceladas justas para que se pueda entender lo que en las siguientes clases, la tercera y la cuarta, será necesario para, como si dijéramos, ir poniendo en cuestión los diferentes principios de la sociología del conocimiento científico. Bien, como si dijéramos, conviene empezar por el principio, y eso es que la mayoría de filósofos de la ciencia se han limitado a pensar la ciencia como mera descripción o representación del mundo, pero interesaría empezar a pensarla como construcción o transformación del mundo. Me intento explicar. Lo que la ciencia cambia no es nuestra imagen del mundo, o por lo menos de un modo inmediato. Lo que la ciencia cambia de un modo inmediato es el propio mundo. Y la mejor prueba de ello es que vivimos en un mundo altamente tecnificado. Entonces, lo primero que uno debe hacer para intentar pensar lo que hace un científico es salir de la academia. Los científicos generalmente no están en la academia, sino que están en los laboratorios. Para llegar al laboratorio es necesario pasar por el taller. Quiero decir que hay que recuperar ese carácter artesanal que tenían los científicos del siglo XVII, en los cuales ellos tanto estaban en la academia como Galileo en los arsenales de Venecia, es decir, que eso que se llama laboratorio y que es el escenario de la mayoría de las ciencias positivas actuales es una mezcla muy particular, mitad academia, como si dijéramos, mitad taller. Bien, entonces se trataría, obviamente, si uno abandona la academia y se dirige hacia el laboratorio, también debe, como si dijéramos, cambiar el foco de atención, el foco de luz del producto científico que va a estudiar. Ya no se trataría de estudiar tanto las teorías científicas. La filosofía de la ciencia, fundamentalmente del siglo XX, ha sido una filosofía de las teorías científicas, sino una filosofía de la propia praxis científica, de lo que los científicos, incluso los físicos teóricos o los matemáticos, están realmente haciendo. Y entonces nos encontramos con una sorpresa, y es que los científicos, por emplear la famosa metáfora baconiana, no son hormigas que estén únicamente recogiendo hechos continuamente, ni tampoco son arañas, que es la imagen que nos ha legado el siglo XX y generalmente Popper. Las arañas lo que hacen es construirse todo con su propio hilo, que es lo que decía Bacon, pues de los filósofos racionalistas. Pues bien, los científicos no están construyendo la ciencia únicamente con lo que segrega su cerebro, sino que son como abejas, que era el lema que ponía del filósofo que era capaz de superar el racionalismo y el empirismo, del filósofo baconiano. Pues bien, los científicos son como las abejas baconianas. ¿Qué hacen las abejas? Recogen de los huertos y jardines una serie de materiales y luego, con los propios jugos que ellas mismas segregan, los transforman y los digieren. O dicho de otra manera, son capaces de mezclar ambas facetas, una faceta teórica y una faceta práctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que los científicos son fundamentalmente, y esto es la clave, sujetos operatorios. Sujetos operatorios que dedican la mayor parte del tiempo no solo a formular hipótesis, aunque formular hipótesis y escribir ecuaciones matemáticas es también una práctica escrita, es decir, con grafías y símbolos materiales, sino que también dedican gran parte de su tiempo a manipular sustancias, manejar aparatos, accionar máquinas o diseñar artefactos. Un ejemplo clásico que siempre hemos tenido aquí sacado a colación es la química.
La química, lejos de ser una especie de matemáticas de símbolos, que es como muchas veces se enseña, como una especie de álgebra donde tú tienes que saber que si juntas el signo Fe con el de O, pues ese Fe puede funcionar con un numerito que se llama valencia, que es 2 o 3, y entonces dependiendo de si es 2 o 3 lo acabas en oso o en ico la formulación. Pues ese tipo de cosas no son la química. La verdadera química, ¿dónde está? Es en los laboratorios químicos, donde ese tipo de trazos que están en el papel aparecen también mediatizados, envueltos, de una forma muy difícil de segregar con pues, los tubos de ensayo, que tienen curiosamente esas fórmulas pegadas en pegatinas. Es decir, hay una especie de mezcla en la cual los signos están relacionados a su vez con materiales. Pues bien, ahí en la química lo que vemos es que los químicos y la propia ciencia que ellos practican, lejos de ser una justaposición o coordinación de teorías y proposiciones, es un conjunto de operaciones, calentar, enfriar, mezclar, pues que aparecen desplegadas sobre ciertos términos característicos, ácidos, bases, que están encasados, que están metidos en una serie de recipientes que tienen una leyenda fuera, es decir, los signos ya están coordinados con sustancias, y que va cerrándose en torno a una serie de principios y teoremas. Generalmente el teorema fundamental sería el de la tabla periódica de los elementos. Otro ejemplo clásico podría ser la física nuclear. En la física nuclear, lejos también de ser una especie de álgebra de simbolitos, es mucho más. El ejemplo que podemos traer es pues, que el neutrón permite en determinadas situaciones experimentales, aceleradores de partículas, ciclotrones, etcétera, romper átomos, dando lugar a la energía nuclear y en el límite a la generación pues, de bombas atómicas. Es decir, no hace falta quizás ser tan dramático como Sokal. Sokal ponía un ejemplo a los posmodernos, y es que aquel que crea que las leyes de Newton son una mera convención social no tiene más que saltar desde el piso tercero de un edificio para ver que es algo más que una convención social. No hace falta llegar a algo tan dramático, simplemente bastaría con ver realmente lo que están haciendo los científicos. Esto, que es lo que han hecho ese tercer movimiento de la sociología de la ciencia, los defensores de los estudios de laboratorio, nos va a permitir recuperar desde el materialismo filosófico algunos estudios muy interesantes que intentaré ir desgranando. Por lo tanto, empero, la ciencia es fundamentalmente un saber hacer, pero un saber hacer con algo distinto de palabras. Los científicos, es cierto, usan conceptos, pero los conceptos no conviene separarlos de la propia materia en la que están incardinados. Los conceptos, recordemos que la etimología de concepto quiere decir agarrar, tiene que ver con cosas materiales. Esos conceptos que usan los científicos generalmente están conectados a través de diversas técnicas o tecnologías con la realidad circundante o con la realidad que está dentro del laboratorio. En ese sentido, si por ejemplo se ha conseguido estallar una bomba atómica o se ha conseguido clonar una oveja, no hay razón para pensar que no hemos sido capaces de lograr una verdad, de alcanzar una verdad. Lo que sucede es que eso nos va a pedir una reformulación de la teoría clásica de la verdad como adecuación, como una especie de reflejo de las teorías de los hechos. Nos va a pedir algo más. Nos va a pedir, de hecho, abrir paso a esa cuarta familia de la ciencia, que es el circularismo, que sostiene que en la ciencia se da una especie de relación circular entre los materiales, en la cual unos materiales funcionan como forma de otros, y no hay una separación radical entre una forma teórica y una materia práctica que fuese previa. Entonces, este tipo de cuestiones que estoy planteando se pueden también llevar incluso en el análisis de las propias matemáticas. Los matemáticos no llevan bata blanca como los físicos o los químicos, pero sin embargo, si uno los analiza desde esta perspectiva materialista, son muy parecidos, son sujetos operatorios. Ahora, ¿cuáles son los átomos de los matemáticos? Pues son los signos, esas grafías escritas con tiza o con boli, con tiza en la pizarra o con bolígrafo en el papel. De hecho, es que su propio laboratorio generalmente es la pizarra. La pizarra es el laboratorio de un matemático. Y su aparato instrumental, y eso es lo que hace que las matemáticas sean universales, es que su aparato instrumental no es un ciclotrón
no es un decantador, es que son sus propias manos. En cierto modo, esa es la gran universalidad de las matemáticas, que están dadas a una escala puramente manual, y eso es lo que permite que pueda ser aplicada en las demás ciencias, porque cualquier científico o físico ya tiene de por sí manos, con lo cual ya puede hacer matemáticas, y eso es lo que permite que las matemáticas sean esa especie de canon de racionalidad. Para intentar fijar estas ideas, que estoy soltando pues, de una manera muy telegráfica, pero no hay otra opción, en las hojas que les he dado hay dos cuadros que me gustaría que comparásemos. El cuadro aparecen, creo, si no recuerdo mal, en la página 3. Esos dos cuadros, bueno, uno es un cuadro y otro es una fotografía. El cuadro de la izquierda es un cuadro de la época renacentista, del pintor Jacopo de Barbari, que se representa detrás, que representa al matemático Luca Pacioli. El matemático Luca Pacioli le vemos allí haciendo matemáticas. Y es realmente interesante ver cómo, si dijéramos, los tres géneros de materialidad aparecen representados en una especie de triángulo que se podría superponer al cuadro. Tenemos, por un lado, al matemático, que podría representar en esta especie de interpretación materialista que estoy haciendo del cuadro, a ese segundo género de materialidad que tiene que ver con ese tipo de conducta operatoria que va desarrollando este agente. Por un lado tenemos a la izquierda, la derecha del matemático está trazando figuras, está como si dijéramos trazando un triángulo que está inscrito en una especie de circunferencia. Fíjense, ahí tenemos el primer género de materialidad, ese es precisamente el laboratorio del matemático, esa pizarra, esas figuras, esas grafías fisicalistas con las cuales opera. Y en su mano izquierda está señalando los elementos de Euclides. Tenemos ese producto final de la actividad científica, ese tercer género de materialidad, que vendría dado como las proposiciones, los propios teoremas que ha demostrado el matemático. Entonces, quiero llamar la atención sobre que este cuadro, que a mí me parece muy representativo, tenemos ahí, como si dijéramos, una perfecta muestra de cómo en una actividad científica, en este caso como es la de un matemático, aparecen engranados los tres géneros de materialidad y cómo el sujeto operatorio pues está, por un lado, operando con esas grafías, por otro lado, su propia conducta, y al mismo tiempo la composición de esos términos fisicalistas está abriendo paso a eso que está señalando con su otra mano, que es el resultado final del teorema, la demostración del teorema de Euclides. Es más, llamaré la atención sobre otra cosa, que es lo que me va a permitir pegar el salto a la otra fotografía. Fíjense, aparece una mesa. La mesa es el espacio de manipulación por excelencia de los seres humanos. Es, como alguna vez hemos aquí comentado, la mesa es el suelo de las manos. Y entonces tenemos ahí que el matemático precisa de una mesa. Vayámonos ahora a la fotografía derecha. Representa a Marie Curie en su laboratorio. También aparece una mesa. Y en el caso de Marie Curie, que la fotografía o la instantánea parece haberla retratado en el momento de su actividad, pues no hay tantas diferencias entre una ciencia formal y una ciencia natural. Todas son ciencias materiales. Fíjense, en el caso de Marie Curie, de nuevo tenemos su conducta operatoria, manipulando sustancias, mezclándolas. La diferencia que puede haber con el matemático, si se dan cuenta, la gran cantidad de aparatos que aparecen. Al matemático prácticamente pues le sobra con el compás, una serie de poliedros que aparecen ahí, la tiza. En el caso de Marie Curie nos aparecen pues una gran cantidad de matraces, decantadores, etcétera, que van conteniendo las diferentes sustancias, y el producto final de esto, a lo que va abriendo paso a los teoremas, aparece también, como si dijéramos en la propia foto de Marie Curie, aparece como si dijéramos un cuaderno de notas o un registro de observación en primer plano, quizás no se aprecie bien en la fotografía, pero en el original sí que se ve bien, que es quizás donde ella esté anotando los resultados que va obteniendo de esas transformaciones químicas. Entonces, lo que me gustaría señalar es, primero, que una interpretación materialista permite, como un aspecto tangencial, que ahora aquí no me interesa, pero que es el de recuperar las ciencias formales para una interpretación global de la actividad científica, en la cual los científicos aparecen como sujetos operatorios.
Pero es que esto no es extraño a este tercer hito y ni mucho menos al cuarto de la sociología de la ciencia. Los estudiosos de laboratorio y los propios etnometodólogos han llegado a tesis muy similares, tesis que ahora voy a intentar leer. Cuando uno las lee es posible que dijese si no estuviesen escritas por alguien que fuese materialista filosófico, curiosamente. Fíjense, un primer punto de contacto con estos estudiosos de laboratorio es el siguiente. Para ellos la praxis científica es la construcción de un orden sobre un espacio de manipulación, que es la mesa del laboratorio o la pizarra. Ese orden que se construye y que construyen las ciencias procede mediante una serie de operaciones corporales, dicen. Esto les permite recuperar a los científicos como algo más próximo a los artesanos. Y el laboratorio ellos lo llaman como una fábrica de conocimiento, donde generalmente el conocimiento nuevo aparece reificado como aparatos posteriores. Quiero decir, por ejemplo, el espectrógrafo de masas estaría incorporando toda una serie de cadenas teóricas y prácticas anteriores. Y en los laboratorios el conocimiento anterior se va acumulando como nuevos aparatos o nuevas mejoras en aparatos más antiguos. De hecho, fíjense esta cita. Es una cita de Garfinkel, un etnometodólogo. Dice, él se metió en un laboratorio químico y lo que estuvo haciendo es observar cómo funcionaban los químicos. Este trabajo es de principios de los años 80. Dice, el manejo del equipo que realizaba el químico bajo estudio no era simplemente un acompañamiento del razonamiento químico, era arte y parte del razonamiento químico. Y ahora viene una metáfora que curiosamente es muy próxima a nosotros y que él la usa exactamente igual. Dice, como tocar un instrumento musical no es un simple acompañamiento atlético de la música, sino la propia existencia en producción de cuanto puede ser música. Otra cita más, añado. Dice, el orden generado por la ciencia es un proceso material de incorporación e integración de objetos en nuestro lenguaje y en nuestras prácticas. Es decir, ellos han abierto camino desde esta posición a la idea de que las ciencias hacen el mundo, una idea que ya se ha venido defendiendo desde la teoría del cierre categorial, una idea próxima al constructivismo materialista. Para ellos, los objetos científicos serían, para estos, ya digo, no para los primeros sociólogos, sino para estos últimos de los estudiosos de laboratorio, serían objetos culturales en su inicio, pero que conforme una serie de operaciones que van realizando los científicos van, como si dijéramos, separándose, alejándose del componente cultural, hasta aparecérsele al científico como algo que era natural y que ya existía. Fíjense, esto es un poco, tiene un cierto parecido, aunque ahora habría que matizar mucho, lógicamente, con la concepción hiperrealista de la ciencia, es decir, en el sentido de que las ciencias contribuyen masivamente a los procesos de hacerse del mundo, y de que, por ejemplo, los átomos o el mundo cuántico serían hiperrealidades, ampliaciones de la realidad por medio de nuevos aparatos. De hecho, es curioso porque cuando ellos señalan el tipo de operaciones que permiten que un objeto científico se constituya, hablan de operaciones de separación, operaciones de neutralización. Curiosamente, ellos están intentando, que ellos lo que refieren ahí es lo mismo que nosotros denominamos para la construcción de un teorema científico como condición, y es la neutralización de las operaciones. ¿Qué ejemplos dan ellos? Pues miren, por ejemplo, se detecta una pequeña señal en un radiotelescopio que emite un determinado pulso. Ese documento que aparece ahí, primero tiene que ser certificado en el sentido de que se pueda seguir detectando las siguientes noches. Luego, que no sea un error en los propios radiotelescopios, que la observación no dependa del científico que está a esa hora, sino que sea pública e impersonal. Es decir, una neutralización de las operaciones en el sentido de que los componentes que pueden ser subjetuales, debidos a errores humanos o debidos a aberraciones que tenga el aparato o a meras casualidades, puedan ser totalmente segregados. Ellos lo llaman a esto operaciones de neutralización. Ahora bien, en este análisis que ellos dan y que yo he dado casi a vuela pluma, fíjense el error. Ellos dicen, van separando ese objeto científico que han descubierto, en este caso un púlsar, y lo van llevando hacia la naturaleza. Ahí está el quid de la cuestión. Son incapaces de salir de este dilema, del dilema entre la cultura y la naturaleza.
Si no es cultura, es natural, y si no es natural, es cultura. Y esto es precisamente lo que demuestra la pobre ontología que esta gente tiene, en el sentido de que son incapaces de dar un paso más allá de la naturaleza y de la cultura y defender abiertamente que ciertos contenidos científicos pertenecen a un tercer género de materialidad que está más allá de ambas clasificaciones. Es más, esto mismo les pasa con respecto a la verdad. Tan pronto dicen como cosas del siguiente estilo, como que la verdad solamente puede ser definida a efectos prácticos. Ahora, son inmediatamente a continuación incapaces de arbitrar algún tipo de teoría con un cierto calado nosológico sobre lo que sea la verdad en ese sentido práctico o materialista. Y entonces, ¿qué sucede? Que están omitiendo sistemáticamente la elaboración de la nosología que pedirían sus estudios de laboratorio. ¿Por qué? Yo creo dos razones. Primera, si elaborasen esa nosología, dejarían de ser sociólogos, serían filósofos, y ellos no quieren ser filósofos. La segunda, porque otros generalmente no pueden hacerlo. De hecho, el que a partir de los años de mediados de los 90 se ha dado cuenta de que la sociología de la ciencia estaba en un callejón sin salida es Bruno Latour. Latour ha dicho que lo que tocaba hacer ahora era filosofía. Tocaba remover todas las distinciones ontológicas que los estudios sociales han tocado y construir unas nuevas. De Latour me ocuparé más adelante. Lo que sí que he intentado señalarles es que vean cómo hay muchos puntos de contacto con los estudios de laboratorio. Por lo tanto, la ciencia es, en suma, desde una perspectiva materialista, una construcción operatoria. Esta construcción operatoria es, en primer lugar, material, y no solo en términos conceptuales y lingüísticos. Algo que no solo afecta a nuestra visión de la ciencia actual y que casa muy bien con la visión que les he presentado de los estudios de laboratorios, con citas, algunas pues muy abundantes y jugosas, sino también con respecto a la visión de la ciencia del siglo XVII. Fíjense lo que decía Descartes en sus Principios de Filosofía, en 1647. Para acceder al conocimiento de los cuerpos que no percibimos por nuestros sentidos, me ha sido de gran utilidad el empleo de cuerpos varios, hechos gracias al artificio de los hombres, pues no reconozco ninguna diferencia entre las máquinas que hacen los artesanos y los diversos cuerpos que la naturaleza ha formado por sus propios medios. Además, es cierto que todas las reglas de la mecánica pertenecen a la física, de modo que todas las cosas que son artificiales son por ello mismo naturales. Es decir, la idea fundamental del nacimiento de la ciencia, de que conocemos lo que construimos materialmente, que es lo que permite un poco ir abriendo paso a esa concepción de la verdad materialista, del verum factum. Entonces, los aparatos que usaba Descartes y que usan los científicos modernos son aparatos que tienen una doble dimensión. Por una parte son máquinas que generan conocimiento, pero por otra parte también son máquinas, por así decir, ontológicas. Al mismo tiempo que están generando conocimiento, están construyendo el mundo. Esto tiene que ver con una teoría que ahora tocaré, y es que sin el tubo de los rayos catódicos no hay electrones, aunque luego a posteriori tengamos que reconocer que esos electrones son independientes de ese aparato técnico, y por lo tanto reconocer que esa entidad que ha ampliado el mundo ha existido en el pasado, existe y existirá siempre. Y lo mismo pasa con muchísimas partículas descubiertas en el ámbito de la física atómica puntera, que su descubrimiento es indisociable de los aceleradores de partículas, que son precisamente los que están permitiendo ampliar la realidad por esas escalas. Entonces, habría que ir comprendiendo, ya digo, la verdad de la ciencia como, antes que una representación del mundo, como un ejercicio en el propio mundo. Y esto permite recuperar el hiperrealismo, es decir, la doctrina de que las entidades científicas, antes que representaciones de una realidad acabada, son construcciones que los científicos van determinando mediante el empleo de una serie de aparatos. El ejemplo clásico ya lo he señalado, que es el de la mecánica cuántica. Esa serie de aparatos que han ido la física de altas energías, como se dice habitualmente, que son lo que han permitido descubrir las nuevas partículas cuánticas ligadas al modelo estándar. Pero no hace falta irse a estos descubrimientos punteros, eso ya estaba en los orígenes, estaba en el descubrimiento del oxígeno.
Precisamente el descubrimiento del oxígeno es el ejemplo que más le gustaba a Kuhn, para mostrar, hacer una crítica muy fuerte a los popperianos. Veamos detenidamente un poco el descubrimiento del oxígeno. Miren, el oxígeno aparece como una especie de aire extraño en los estudios de Priestley de 1774. Lavoisier, que como saben se había casado con una mujer bastante rica y eso le permite poner un laboratorio en el Arsenal con los mejores instrumentos en París, puede rehacer con muchísimo más detalle los experimentos de Priestley y enseguida se da cuenta de que lo que hay, el gas ese que es capaz de liberar al calentar un precipitado que es óxido rojo de mercurio, al calentarlo, ese gas que sale, que él ha sido capaz en la campana de aislar, pues que es algo más que aire deflogisticado, es la época de la teoría del flogisto, es algo más que aire sin flogisto, es lo que él llamó el principio de acidez, que es lo que significa literalmente la palabra oxígeno. Oxygen quiere decir principio de la acidez, que es el oxígeno. Fíjense, este descubrimiento, el descubrimiento del oxígeno, sería un descubrimiento constitutivo, no es un descubrimiento manifestativo, en el sentido de que es indisociable de la campana y de las operaciones llevadas por Lavoisier con la campana. Ahora bien, una vez ese teorema ha quedado establecido, con la suficiente grado de verdad, sucede lo siguiente, y es que el oxígeno ha de ser reconocido como un constituyente de la realidad, y eso es lo interesante del hiperrealismo. Un constituyente de la realidad no solamente desde 1777 para adelante, sino también hacia atrás. Y eso es precisamente lo que hace la ciencia. Las ciencias están continuamente haciendo el mundo, ampliándolo. Es curioso porque si uno no se fija en la importancia que tiene la campana de Lavoisier para el descubrimiento constitutivo del oxígeno, puede llegar a defender teorías como que el oxígeno se descubrió el primer día que alguien embotelló aire. El primer día que alguien embotelló aire, ahí dentro había oxígeno. Pero es que si no se produce el fenómeno de el calentar el precipitado rojo de mercurio, la separación de los diversos gases que se producen en la combustión, en la campana funcionando con una bomba de aire, etcétera, etcétera, el oxígeno no está. Quiero decir, la mediación de los aparatos es vital. Si no, pues el oxígeno se hubiera descubierto, ya digo, el primer día que alguien hubiera embotellado aire. Por lo tanto, ¿qué tres lecciones se pueden extraer que vayan a ser de relevancia para el estudio de lo que va a venir en las clases sucesivas, para poder atacar ya los principios de la sociología del conocimiento científico cara a cara? Fundamentalmente tres. Esas tres lecciones yo las he extraído de los estudios de laboratorio, hechos por propios sociólogos. En segundo lugar, también es interesante una visión que tiene un cierto peso en la filosofía anglosajona, que ya he mencionado al principio, que es la del nuevo experimentalismo defendido por Ian Hacking, y fundamentalmente de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Esas tres lecciones son las siguientes. De los sociólogos de la ciencia, pues un físico llamado Andrew Pickering, que ha estudiado la construcción sociológica de los quarks, en su libro señala con muchísimos ejemplos muy abundantes cómo en la ciencia predomina el idioma performativo al idioma representacional, o dicho de otra manera, que él lo llama que los científicos son agentes, es lo que nosotros diríamos, los científicos son sujetos operatorios, y ese es el descubrimiento que él ha aportado a esa rama de los estudios de laboratorio. Del nuevo experimentalismo, ¿qué podemos tomar? Pues la idea de Ian Hacking de que el científico es un sujeto que busca intervenir en la naturaleza tanto o más que representarla, y donde intervenir es a menudo en la naturaleza más fundamental que representarla. Y desde el punto de vista del materialismo, a mí lo más interesante para lo que viene es que las ciencias comprenden una cultura material y que precisamente esos aparatos e instrumentos son muchas veces los contextos determinantes de las ciencias y de las verdades científicas, a los que tenemos que referirlas. ¿Qué interés tiene esto? Pues esto nos va a permitir realizar una relectura materialista del giro sociológico, como si dijéramos. ¿En qué sentido? Pues miren,
Desde el materialismo estamos, yo creo que en las mejores condiciones para reconocer el contenido social de la ciencia, sobre todo porque, como he dicho en la primera clase, son los sociólogos los que primero han llamado la atención sobre las raíces socioeconómicas de las ciencias y su contexto material, en el diseño de aparatos, en el montaje de dispositivos, etcétera, etcétera. Pues bien, desde el punto de vista del materialismo hay que decir que la ciencia es una institución social, es decir, y eso es clave. Ahora bien, esta institución tiene como función componer o realizar una serie de composiciones que son precisamente las que llamamos verdades científicas. Este tipo de rescate de la ciencia desde el punto de vista material, como una construcción operatoria, no solo en términos lingüísticos o mentales, sino también en términos materiales, permite además recuperar todo el papel que tiene en la ciencia actual la técnica y, como producto de la ciencia, la tecnología. Y eso tiene un gran interés. ¿En qué sentido? Pues, ¿qué primera relación se puede señalar que existe entre la sociedad y la ciencia? Pues miren, frente a los sociólogos, yo diría que no hay causación, no hay una flechita que haga que la sociedad determine causalmente lo que tienen que hacer los científicos. Lo que hay, y eso será algo que en las siguientes clases intentaré aquilatar, es lo que se llama correlación. La distinción entre correlación y causación es una distinción que a mis alumnos de estadística se la intento siempre enseñar, porque la gente suele tender a confundirla, y los propios sociólogos la confunden habitualmente. Correlación, dos variables pueden estar correlacionadas en el sentido de que si una aumenta, la otra aumenta, pero el hecho de que una aumente no es la causa de que la otra lo haga, ni viceversa. Y esa es, a mi juicio, la relación que hay entre la ciencia y la sociedad. Ambas están correlacionadas. Veremos que, por ejemplo, el uranio enriquecido o el agua pesada son fáciles de producir hoy día, porque hay la cultura instrumental que lo permite. Sin embargo, era imposible construirlos o fabricarlos, mejor dicho, a principios del siglo XVII. En ese sentido, hay una correlación entre la cultura que pone a disposición la sociedad y la que pueden usar los científicos. Asimismo, sucede que hay correlación entre los objetivos que pueden perseguir los científicos y aquellos que tiene abiertos la sociedad. Pero, repito, hay correlación, es decir, generalmente ambos vectores apuntan o pueden apuntar hacia un mismo sentido, pero eso no quiere decir que uno de los vectores sea la causa del otro o que sea el que determine el sentido del otro. Por ello ya digo que una de las tesis que voy a defender, tesis por cierto que era la que mantenían los mertonianos, y es que entre la ciencia y la sociedad hay correlación, pero no necesariamente una causación. Y entonces esto nos permite también, una vez uno ha asociado que esta correlación, que por cierto se da a través de la técnica y de la tecnología, en las ciencias la sociedad interviene en el sentido que lleva hacia cada dirección la ciencia interviene sobre todo en un sentido o en otro a través de los dispositivos técnicos que hay o los que se necesitan. Pues bien, lo que interesa señalar en este sentido es, si uno recupera la técnica y la tecnología para la comprensión de la ciencia, también eso le puede permitir, en la visión de la ciencia de hoy día, del siglo XXI, realizar una incorporación parecida para comprender los orígenes de la ciencia moderna. ¿En qué sentido? Recuperando las tesis de Merton. La mecánica no podemos verla, como quería Coiré, como el producto de la cabeza de una serie de genios. No, la mecánica la vamos a ver como una cristalización de la ciencia de las máquinas, con muchísimos sujetos operatorios, llámense Galileo, pero también Tartaglia, Cardano, Huygens, Descartes, es decir, una larga nómina. Al mismo tiempo, esta cristalización que se va produciendo de la mecánica como ciencia de las máquinas y abriendo así camino a algo que supera el nivel meramente técnico para avanzar a un nivel científico, tiene además su contrapartida en la física. La física del siglo XVII, la física posterior, va a estar muy ligada a lo que el propio Kuhn, el Kuhn II, por llamarle así, el segundo Kuhn, llamó la explosión instrumental. Es decir, no podemos comprender
esa ciencia, la ciencia de Newton, sin las bombas de vacío, la máquina de Atwood, las balanzas de precisión, los péndulos, los prismas, los telescopios, es decir, una cantidad tremenda de arsenales de aparatos tomados prestados de los artesanos manuales. Es decir, los científicos toman prestados objetos técnicos que por tanto se pueden entender que estaban englobados en la sociedad. Al tomarlos prestados no es que haya, como si dijéramos, una causación, sino que hay, repito, el concepto de correlación entre ambas variables. Este tipo de explosión instrumental que se produce en el nacimiento de la ciencia moderna y que va a determinar su desarrollo, también tiene que ver con las matemáticas. Generalmente los teoreticistas señalan mucho el papel de las matemáticas en el nacimiento de la ciencia, pero se suele olvidar una cosa, y es que la matemática que empieza a usar la física, que es fundamentalmente el cálculo infinitesimal, a partir pues de los trabajos de Fermat, Wallis, luego ya Newton con su método de fusiones o el cálculo propiamente infinitesimal de Leibniz, ese tipo de cálculo se puede generar porque en el siglo XVI un ingeniero, Simon Stevin, había canonizado una idea que antes no se usaba, y era: los números no solo sirven para contar, también sirven para medir. Antes, cuando los matemáticos, cuando querían realizar mediciones, las hacían usando la geometría euclídea, en la cual las mediciones se producen por comparaciones de segmentos. Es decir, no se dice esto mide tantas, no vamos a decir metros, que el metro es un producto muy posterior de la Revolución Francesa, sino, por ejemplo, tantas toesas. No, lo que dirían es que este segmento es conmensurable tantas veces con este otro, estableciendo siempre relaciones geométricas. El primero que va a homologar los números con una línea recta, la idea que todos hemos aprendido en la educación secundaria de una línea recta en la cual marcas el 0 y a una distancia y equidistantemente vas señalando el 1, el -1, el 2, el -2, es este ingeniero, Simon Stevin, que en cierto modo no es original, está recogiendo una tradición que empieza allí a fluir, que es la de homologar los números que antes servían únicamente, esas grafías que antes servían únicamente para contar, sirven ahora para medir. Eso es lo que abrirá paso a que Kepler, realizando con esos números medidas, pueda un desarrollo matemático que estaba allí separado, que son las cónicas de Apolonio, mediante la proyección del telescopio sobre un plano, homologar las trayectorias de los planetas con las diversas cónicas de Apolonio, y así durante todo el siglo XVIII la astronomía prácticamente hasta Laplace sigue esas líneas. ¿En qué sentido? Pues las trayectorias de los cometas. Solamente podía ser que la trayectoria del cometa fuese o un círculo, o una hipérbola, o una parábola. La parábola generalmente encajaba muy bien en fenómenos terrestres, de lanzamiento. El círculo o la elipse, generalmente para el sistema solar. Los cometas generalmente como había poca constancia de que un cometa fuese y volviera, se solían homologar con hipérbolas. Vemos pasar al cometa y el cometa pasa. Es decir, lo que intento señalarles es que una filosofía materialista, aparte de permitir de la ciencia, aparte de permitirnos, como en las siguientes clases mostraré, atacar los diferentes principios de la sociología, permite, si uno correlaciona la ciencia con la sociedad a través de la técnica y de la tecnología, dar cuenta no solo del desenvolvimiento actual de la ciencia en el pleno siglo XXI, de la física cuántica, de la física relativista, sino también echar la vista atrás con Merton y ver ese nacimiento original de la ciencia en otros términos no teoreticistas. Pues aquí podemos dejarlo. Bueno, pues muy bien, estupendo la exposición. Sobre todo me ha gustado muchísimo este proyecto de recuperación, claro, del adversario en principio, diríamos, claro que es muy justo. Es decir, la recuperación, pues esto de todos los principios del mertonismo, en el sentido fuerte de lo de la Tour y todas estas cosas, no está francamente bien. Porque además, claro, están en la propia esencia de la teoría del cierre.
y que por eso yo recordaba, el otro día me preguntaron, ¿y cuándo recuerda usted que apareció el Teatro del Cierre? Pues la realidad fue en un ambiente muy parecido al de la Tour. Yo estaba en Salamanca y era muy amigo de un fisiólogo, muy aficionado también a la física, que lo había traído de Inglaterra, Tobar, bien, y entonces el laboratorio lo tenía al lado de mi casa, en la calle Ramón y Cajal, para más allá, ¿no? Yo al mismo tiempo era director del instituto y me tenía que ocupar de la capilla, entre otras cosas. De manera que entonces se veía al frente las manipulaciones que hacían aquellos señores en el laboratorio, que yo iba todas las tardes y me enseñaban a cómo eran los aparatos, cómo funcionaban y demás, con las manipulaciones que hacía el capellán en el esto. Y la situación era clarísima, bueno, era la misma. Es decir, que de hecho estabas en una posición de etnociencia, ¿verdad? Claro, con una experiencia limitadísima, que era la capilla de un instituto de enseñanza media en Salamanca en los años 60 y un laboratorio de fisiología que tenía mucho prestigio. Entonces, este amigo se marchó a Estados Unidos y no ha vuelto ya desde entonces, ¿verdad? Porque venía ya con una gran preparación de todo. Quiere decir que sí, que efectivamente todas estas desarrollos están en la base misma de la teoría del cierre. Ahora, hay una cuestión que yo quisiera matizar un poco, por mi parte, ¿no? Las expresiones, por otra parte muy comunes, y todo el mundo las utilizamos, de que la ciencia, he apuntado aquí la frase que he oído, que la ciencia es la construcción del mundo, algo así, ¿no? Una frase de tipo, y que la ciencia nos permite construir el mundo. Bueno, la matización por mi parte es la siguiente, que yo he ido haciendo en los últimos años, y no sé, es la siguiente, que a mí me parece que el mundo no es objeto de la ciencia. Eso es. Sobre todo, yo lo he sacado sobre todo de los cosmólogos actuales, ¿no? Desde Hawking hasta Vilenkin, ¿verdad? Aquello, sin perjuicio de que sean grandes especulaciones sobre el mundo, aquello a mi juicio lo lleva a tales delirios que realmente son un punto, a mi juicio, interesantísimo para ver cómo los métodos científicos van degenerando, aunque son los que, por lo que sea, obtienen la mayor... Es decir, todas las repercusiones en los medios, en todos lados que tienen, lo de la célula de partículas de Ginebra, pues es cosa de decir, ¿verdad? Como que si el bosón de Higgs y todas estas historias, ¿no? La velocidad de la luz, todo esto, y el intento de reproducir en aquel acelerador las condiciones del Big Bang. Claro que a mí me parece una cosa completamente contradictoria, ridícula, porque si reproduce las condiciones del Big Bang desaparece completamente el laboratorio y todo lo demás, ¿verdad? Si esas condiciones implican, pues está trabajando ahí con 300.000 grados, eso, pues allí se funde todo. Bueno, total, yo a lo que voy es lo siguiente, que a mí me parece que cuando hablamos de la ciencia y de la objetividad, pues el mundo, claro, es una palabra, pues sí, evidentemente está el ejemplo muy bonito que ha puesto del oxígeno, ¿verdad? O de los electrones, claro. En el momento que salen de su aparato, pues se extienden a todo el universo, bueno, a todo el universo, a lo que sea el todo, ¿verdad? A lo que sea el todo. Bien, a lo que podamos ver a estas alturas, ¿no? Pues entonces que a mí me parece más prudente decir, bueno, una ciencia tiene por objeto no el mundo, sino un trozo muy pequeño del mundo, un trocito del mundo. Bueno, yo no diré que la mesa, pero un poco más, ¿verdad? La mesa y un poco más. Es como que dice, la geometría trata del espacio, hombre, no exagere, ¿verdad? Habla del espacio, pero de hecho los teoremas no tratan del espacio, tratan de cosas mucho más precisas, ¿verdad? Que si... yo qué sé, que si poliedros, que si lo que fuera, ¿no? Y entonces,
y la física pues tampoco trata del mundo, tampoco voy a decir yo aquello de Eddington, ¿verdad? La física trata de lo que se contiene en el terreno de física, pero sin embargo la física yo no creo que trate del mundo, trata pues de la gravitación, pues eso, de explosiones nucleares, de lo que fuera, ¿verdad? Pero del mundo ya es mucho decir. Bueno, o sea, naturalmente esto significa, si dice, bueno, es que el mundo, lo que hablamos de mundo es el mundo nuestro, el creado por nosotros, bueno, bien, entonces bien, claro. El mundo de Aristóteles, bien. El mundo que se ve y se toca. Pero claro, Aristóteles, el mundo que veía Aristóteles es el mismo que el nuestro, pero mucho más reducido. Simplemente porque no había telescopios ni radiotelescopios, pero realmente no es mucho más, no, por ahí va la cosa. Ahora realmente felicitarle por la exposición y por los proyectos. Sí hay una cosa que sí es verdad, quizás es a veces, pues yo creo que la ideología lo que nos hace pegar el salto, porque claro, estamos habituados en esa filosofía espontánea a decir, bueno, todos estamos hechos de átomos, pero claro, si uno piensa el salto que está ahí pegando se descubre el electrón, sí, pero el electrón ¿dónde verdaderamente aparece y se manipula? Pues en contextos experimentales muy limitados y seguramente ninguno de nosotros hemos manejado un electrón nunca, lo que hemos manejado es, pues, nos manejamos una escala mesocósmica en la cual nunca vemos electrones ni manipulamos electrones uno a uno. Entonces, claro, quizás es un problema, es el salto ese que damos ilegítimo de decir, porque en un trozo muy pequeño de realidad en un laboratorio con un determinado aparato, en ese trozo de mundo se ha descubierto un electrón y luego pegamos el salto que metemos ahí la otra hipótesis, todos estamos compuestos de electrones, por lo tanto los electrones forman todo el mundo. Yo creo que ahí sí es verdad que ese es quizás el salto ilegítimo que no nos damos cuenta, o con otro ejemplo que a veces en la teoría del cierre aparece, cuando la ampliación esa del mundo que es, pues se descubre un nuevo enjambre, una nueva constelación, un enjambre de estrellas o un nuevo planeta. ¿Se ha ampliado el mundo? Pues claro, la verdad es que de cierto modo no se ha ampliado el mundo, solamente se ha ampliado ese trocito que corresponde a los 4 o 5 radiotelescopios que son capaces de visualizar, entre comillas, o percibir esas transformaciones. Entonces, claro, sí es verdad que cuando decimos hacemos el mundo, estamos abusando del lenguaje, en el sentido de que estamos dando ya por válido, pues hipótesis un poco como que nosotros mismos somos capaces de interferir directamente como cuerpos mesocósmicos a nuestra escala con esas estrellas, y sin embargo no es así, porque si no están por medio esos aparatos yo no soy capaz de intervenir con ellos. Y entonces sí, yo creo que ahí quizás no nos damos cuenta, pero es un abuso del lenguaje. En relación con esto hay otra cosa también, bueno, es lo mismo, ¿no? En relación con esto que hay otra cuestión también tradicional, que es la conexión entre las diferentes capas de los trozos de realidad que estamos organizando, ordenando, construyendo, lo que fuera. Voy a poner un ejemplo que esta última semana lo he tenido entre manos a cuentas de los encuentros que va a haber esta Semana Santa sobre la teleología. Es el siguiente, es un hecho muy conocido, pero que en este planteamiento yo lo veo con mucha claridad el problema. Es leyendo libros de biología o de citología, ¿verdad? Pero libros elementales o libros tratados ya en serio, pues resulta que con sorpresa advierto lo siguiente, que sigue, vamos, lo he encontrado, podría recoger un montón de citas de diversos libros. Lo siguiente, un organismo es un conjunto de células. En el fondo es la misma tesis de Haeckel, ¿no? Y la teoría celular, claro, la teoría celular apareció con ese concepto. Una vez localizada el concepto de célula, en la época de Schleicher y demás, cuando va desarrollándose la teoría, pues llegamos a la época de Virchow, el más conocido, y entonces todo el organismo es célula, son células, y Haeckel llega a dar esa definición tan famosa de el estado celular.
Es decir, un organismo es una asociación de células y es un estado celular. Esto quiere decir que, y luego se supone, se da por supuesto, que todo lo que tiene que ver con los organismos, los aparatos, los sistemas, proceden de células. Y ese es un salto mortal, porque de una célula tú no sacas un hígado de ninguna manera. y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces resulta que la reducción de un organismo viviente, cualquiera que sea, vegetal o animal, a células, porque realmente es esto, son conjuntos de células, sin embargo eso es una reducción a una especie de orización, ¿verdad? a un plano celular, pero a una escala que se considera primaria. Luego viene pues todo el análisis intracelular de los orgánulos y en los núcleos y demás, y los centriolos, es decir, que entonces ya resulta que hay otro mundo es decir, que si la unidad entera, para seguir la aritmética escolar, si la unidad entera es el individuo, un entero, ¿verdad?, pues tienes partes fraccionarias y según esto que estoy observando, las unidades serían las células, serían los enteros. Entonces habría sus múltiplos, que serían los orgánulos, sí, y después múltiplos, que serían, pues, qué sé yo, los aparatos, los organismos, el hígado, los pulmones, etcétera. Y luego, por supuesto, la sociedad humana. Entonces, claro, este esquema es completamente erróneo. Bueno, no, es imposible. Efectivamente, tú puedes pasar bastante bien de los enteros a los fraccionarios, porque los encuentras allí, ¿no? Son totalidades que vas descomponiendo, pero la viceversa no. Es el problema de Oparin, el problema de Miller, cuando intentan obtener por síntesis de elementos muy, muy sencillos como el oxígeno, el nitrógeno, el metano, etcétera, obtener realmente, pues hay unos aminoácidos o unas proteínas o algo parecido. Y entonces, pues, y esto parece más o menos admitido, pero el problema que también tiene el nombre, el de la morfogénesis, es decir, como organogénesis, como definiendo el individuo como un conjunto de células, una serie de células, cómo se procede a la reconstrucción de lo que realmente son las partes de un organismo, como son, pues eso, los sistemas y aparatos se llaman, ¿no? Que suelen llamarles. Ahí no hay salto, hay una discontinuidad completa, que queda encubierta porque yendo regresivamente se encuentran, ¿sabes? Son todo células, aunque tardó más de un siglo en demostrarse que todas eran células, claro. Pero sin embargo hoy día está demostrado, todos son células, salvo algunos tejidos intersticiales, etcétera, pero todo es célula. Entonces, claro, estos discontinuidades yo creo que tienen una importancia decisiva también en la teoría de la ciencia y en la posibilidad de intercalaciones de cuestiones de impulsos o de conexiones o de inspiraciones extracientíficas de cualquier tipo que sea. Claro, y el problema de la teoría de la cultura, que lo plantea muy bien, pues ahí está. Es decir, lo que llamamos cultura, bueno, primero lo que llamamos cultura, bueno, yo cada vez entiendes menos lo que quiere decir con cultura, actividades culturales, ¿verdad? Claro, porque la distinción con la naturaleza se borra, o por lo menos la naturaleza queda como, lo que llamamos naturaleza queda como un límite de la cultura. Entonces, cuando se han eliminado todas las operaciones, por ejemplo, entonces cuando ya no hay operaciones, que lo sigue habiendo mitológicamente, pero cuando se han eliminado todas las operaciones ya aparece la naturaleza, que así aparece históricamente. Pero entonces lo que llamamos cultura, por ejemplo, el arte, la música y demás, entonces, ¿qué es con respecto a la ciencia? Es otro problema también central, porque hace falta volver a dar los criterios. Es decir, el problema que tantas veces hemos tocado y que es prácticamente, vamos, insoluble, yo por lo menos no encuentro forma de resolverlo. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, pues qué sé yo, un teorema de Euclides de un rondo de Mozart, ¿verdad? Es casi igual. En cuanto a la estructura es casi igual. Y sin embargo no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Y entonces, a veces sí, a veces parece que
que hay ciertas conexiones que tendrían que ver. Tradicionalmente, pues todo el mundo sabemos que la música era una ciencia, era una parte del quadrivium, entre la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Allí no había problema, pero eso ya hoy nadie se lo cree. A pesar de que músicos, matemáticos como Ansermet, pues estén subrayando, claro que el escuchar es hacer logaritmos completamente, y que cuando estamos escuchando música estamos calculando logaritmos. Bueno, eso lo dice él, ¿no? Porque los logaritmos que hacen no son logaritmos cuando los analizas, pero si no son logaritmos, es otra cosa, ¿no? No, pues nada, cosas de este tipo. Con respecto a lo de las células, es curioso porque discutiendo con un filósofo de la biología español, Antonio Dieguez, yo le objetaba que las células no son observables, que no se pueden percibir segregadamente de un microscopio, que es un poco la idea esa de que en el fondo, si yo mismo le estaba diciendo esto, le estaba viniendo a decir, mira, que las células no conforman todo el mundo, sino un mundo muy escueto que está ahí al alcance solamente de los biólogos. Y él, claro, se me quedaba sorprendido que cómo podía yo decir eso, que una célula no era observable. Y entonces yo le decía, y él me puso, dice, pero bueno, si en el fondo con un microscopio y tal, digo, sí, pero sin el microscopio no eres capaz, digo, porque tú siempre estás tocando tejidos, digo, tocas tejidos, nunca tocas células. Y entonces él me puso el ejemplo de la fecundación in vitro, de cuando se fecunda un óvulo con un solo espermatozoide. Y es el punto donde está la célula más nativa. Y entonces me decía, ahí ves cómo está con el... Y digo, sí, pero ¿cómo lo hacen los biólogos? Y me dice, pues con una aguja. Digo, claro, a veces estás presuponiendo los aparatos, claro. Con lo cual digo, sin el aparato que porte el espermatozoide, digo, tú con tus dedos solo no puedes... Y entonces, pues al final no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, porque él pensaba que lo mío era una especie como de relativismo, que no quería aceptar, que yo le decía, no, si yo no discuto que las células existan. Digo, si yo lo asumo, digo, lo que te niego es que sean observables, digo, que no se puedan observar. Sí. Sí. Ah, bueno, bien. Vamos a ver. Yo creo que antes de... Yo quería formularte alguna pregunta. Pero bueno, antes yo creo que hay que hacer un capítulo de agradecimientos, ¿no? Vamos, felicitarte, sencillamente porque, por lo aquí manifestado, pues claro, tú has hecho una aplicación no solamente de la gnoseología del materialismo, en ciertos aspectos, claro, en la teoría del cierre categorial, sino también de la ontología materialista. Yo quiero agradecerte enormemente el ejemplo que has puesto tú para entender los tres géneros de materialidad en el mundo de las matemáticas. Precisamente te lo dice un profesor de filosofía, que claro, que a la hora de explicarles a los alumnos estas cuestiones, pues tiene que darles razones convenientes para que no caigan en la distinción entre ciencias formales, ciencias materiales, que está en los manuales de... Y entonces pues resulta que tú me has brindado, por así decirlo, una razón estética, claro, a través de un cuadro, el de Luca, Pacioli, y con ello, pues naturalmente, pues ya está, es suficiente, vamos, el nivel que tenemos que dar nosotros, o sea, por tanto, eso, agradecimiento, porque tu exposición, pues sirve muchísimo para personas como yo, que tienen que vérselas con estos asuntos. Luego, yo quiero volver a la sociología, es decir, me preocupa mucho el reduccionismo sociologista, sobre todo mirando o pensando en la pedagogía, es decir, tu clase de mañana, a la que desgraciadamente yo no voy a poder asistir en toda su totalidad, porque justamente los primeros miércoles de mes, fíjate qué expresión, pues en nuestro instituto tenemos comisión de coordinación pedagógica, ¿no? Y eso pues es una entelequia tremenda y bueno, pues y entonces eso es, ¿no? Que mi preocupación está en los planes de estudio, en la confección de los planes de estudio y en la participación desmesurada de sociólogos. Y entonces, pues claro, que la ideología de los sociólogos hace pues que los planes de estudio, el tratamiento de las ciencias, de las técnicas, de la filosofía de la religión, pues vayan por un camino o por otro, ¿verdad? Esta es, a mi juicio, la gran
preocupación que quería yo plantearte, es decir, si tú, pues no sé, esto, por eso me encantaría estar mañana, pero si tú ya tienes alguna, podríamos decir, alguna premonición o como queramos llamarlo, acerca de el hecho curioso de que un cambio importante en la legislación del plan de estudios de la socialdemocracia española, es decir, en la época de Felipe González, lo realiza un equipo encabezado por un sociólogo que es Maraval, que tiene pues un equipo de sociólogos, pedagogos, psicólogos, ¿no? César Coll, Marchesi, etcétera, y que en la presente reforma que se nos anuncia, pues también se ha puesto en la cabeza de la reforma otro sociólogo. Sí, José Ignacio Bert, es otro sociólogo, y si tú ya tienes de alguna manera pues alguna referencia acerca de qué tipo de sociología es la que él practica, porque de esos lodos, pues estos polvos. Así veremos entonces el tratamiento a las ciencias, a la filosofía, etcétera, ¿no? Esto por un lado. Esta es una pregunta, si realmente, en tanto en cuanto nos has hecho un contraste entre, podríamos decir, noseología y sociología de la ciencia o epistemología, si tú esto ya lo pensabas aplicar o lo has llevado al análisis de, podríamos decir, de la realidad que nos envuelve, que es precisamente la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza de la filosofía en el plan de la LOCSE y en el que nos va a venir, ¿no? Esto por un lado. Bueno, por otro lado, los ejemplos que has puesto tú, son preciosos, ¿no? Y esta clasificación que haces entre ejemplos externos, incluso extravagantes. Bueno, pues inmediatamente que has dicho tú lo de la sexualidad y lo de la actividad masculina y la pasividad femenina, yo enseguida he conectado la extravagancia con lo que podríamos estar anclado en la filosofía de Aristóteles. De la misma manera que la ley de plazos del aborto tiene que ver precisamente con una extravagancia aristotélica. Es decir, que la palabra extravagancia en realidad habría que reinterpretarla como, por así decirlo, haberse detenido, haber hipostasiado el aristotelismo y creer que es lo más avanzado. Y entonces, pues esto es lo que hay que despejar, y que, bueno, pues estas extravagancias que tú has planteado aquí, o esa que has planteado, a mí me recuerda exactamente, el libro de Aristóteles donde trata la reproducción de los animales. Precisamente, pues lo que dice es que la parte activa, la forma, pues está en el esperma, y la parte pasiva pues está en el óvulo, y que en el fondo toda esta ideología feminista, machista, etcétera, no es más que aristotelismo puro, que están ahí anclados. Lo mismo que ocurre con la ley de plazos del aborto, es decir, que como Aristóteles, al hacer el análisis de los abortos naturales, pues ve cuando antes de los 3 meses que ese feto no tiene forma humana, pues dice, aquí todavía no hay ser humano. Entonces, mutatis mutandis, ¿no? La señora ha ido, pues que dice, porque no había microscopio, porque no había aparatos de los que has estado tú hablando ahora. Bueno, esta es otra. Y ya finalmente, otra de las cuestiones que me ha gustado muchísimo, pues es la relación que estableces tú entre ciencia y sociedad, precisamente para ir otra vez a la sociología, y has utilizado pues el término matemático de la correlación. Entonces yo quería hacerte 2 preguntas, es decir, si también cabe no solo la correlación +1, sino la recta de regresión -1, y de qué manera eso se puede orquestar en función de lo que has dicho. Y luego, en el caso de que haya correlaciones positivas, es decir, pues 0,8, 0,7, etcétera, ¿qué parámetro tendríamos que tomar? Si una correlación tipo Pearson o una correlación ordinal, donde habría que establecer el orden de la sociedad y el orden de la ciencia, o sea, en una palabra, pues Comte por un lado y por otro, pues eso, la teoría de las clases sociales o de los estamentos sociales, ¿verdad? O por el contrario, si podemos seleccionar pues algunos parámetros de cada uno de los grandes conceptos, ¿verdad? Y por ejemplo 4, y así tendríamos una correlación tipo Thurston tetracórica, ¿no? Si pueden correlacionarse 4 y entonces buscar relaciones positivas, pero sobre todo lo que me interesa mucho, si también cabe la posibilidad de pensar en la recta de regresión, es decir, -1. Pues, bueno, en primer lugar, con respecto al reduccionismo sociologista que yo he analizado con respecto a la ciencia, es cierto, pero no había caído en que el actual ministro de Educación pues no había hilado ese hecho con que también era sociólogo y
y con la reforma que se nos avecina. Aunque lo único que puedo decir al respecto es que por lo que parece que quieren proponer es acortar la educación secundaria obligatoria a un curso menos, hasta tercero de la ESO, y que el cuarto de la ESO se convierta en una especie de primero de bachillerato. Pero ahí hay un problema, porque esta que es la tesis que en principio ha salido en los periódicos es problemática, porque un chico que acabe la ESO con 15 años no puede trabajar, es decir, aún le queda un año, como si dijéramos, de custodia por parte del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que harán al final? Hay quien dice que al final lo que van a hacer es la vieja idea que tuvo Esperanza Aguirre cuando fue ministra de Educación, que es ampliar el bachillerato un año, pero dejarla ESO hasta los 16, lo cual tendría una gran ventaja, y es que los alumnos entrarían en la universidad no con 18, sino con 19 años, con lo cual saldrían de la universidad con un año más, por lo tanto un año menos que cuentan en las filas del paro. Y eso es quizás un poco por donde vayan las cosas, o bien, ya que todos vamos a vivir más años, supuestamente, alargar un año más la educación para así evitar el paro juvenil, a base de que al final los jóvenes empiecen a trabajar con 30 años, cuando ya no son jóvenes, y entonces pues ya no habrá paro juvenil. Y la otra opción es quizás fomentar la formación profesional, porque claro, si eliminan la ESO y un año antes, en cierto modo, habría que derivar a los alumnos a hacer algo. Y entonces, pues a lo mejor les tendrán aparcados pues haciendo, no sé, marionetas o lo que sea. Entonces, es complicado, no sé por dónde irá la cosa. Quizás me temo que el sociólogo actual pues esté más pensando en términos económicos, en parámetros económicos, que en a lo mejor elaborar algún cambio en la legislación que vuelva a reforzar los temarios, que simplifique las optativas, que nos dejemos de modalidades e itinerarios y que sea una cosa común, y bueno, y que a lo mejor la educación secundaria obligatoria no tiene que ser obligatoria más que hasta los 14 años, como era hasta hace no mucho, y funcionaba mejor. Con respecto a la segunda cosa, el aristotelismo, pues sí, es curioso porque muchísimas de las sociólogas de la ciencia actuales, que analizan sobre todo sociología de la biología, son una especie de aristotelismo invertido. Ahora resulta que el que es activo es el óvulo y el que es pasivo es el espermatozoide, ¿no? Y entonces intentan, a partir de ejemplos dados por libros de biología, intentan mostrar que en el fondo es al revés, que lo que nos han vendido es que el hombre, que era generalmente el biólogo, pues favorecía al espermatozoide frente al óvulo. Que como todo es una construcción social, pues en el fondo da igual lo que pase al microscopio, que lo que importa es la ideología machista o feminista que esté detrás. Y entonces pues a lo que se está tendiendo en algunos libros es eso, a una especie de ideología invertida. De hecho, la fundamental en esto es una socióloga francesa que se llama Lucy Irigaray o algo así, que también estuvo en una polémica porque hizo un análisis de Einstein, que vamos, lo que fundamentalmente demostraba es que yo creo que nunca había leído a Einstein, pero bueno, era un análisis curioso. Y por último, con respecto a lo de la correlación entre la ciencia y la sociedad, pues sí, efectivamente, yo creo que puede haber desde correlaciones positivas, directas, que pueden tener diversos grados, desde muy fuerte a más débil, incluso puede ser que haya ciertos aspectos en los cuales no haya correlación y ese coeficiente de correlación de Pearson sea cero, a casos en los cuales la correlación sea inversa, es decir, que la ciencia se mueva en direcciones contrarias a las que se puede mover la sociedad, pero claro, habría que explicarlas también socialmente, es decir, que quizás no sea tan fácil, es decir, a día de hoy, a priori, claro, esto sería todo un campo de estudio y es complicado porque obviamente delimitar los factores. En el momento que uno empieza a delimitar factores, les pasa lo que a los sociólogos, que pasas de la sociedad a estudiar a 4 o 5 científicos, y esos 4 o 5 científicos ya no están mediatizados por la sociedad como un todo, sino que están mediatizados a su vez por otro grupo social, que son los científicos que conocen o en las revistas en las que publican. Y entonces todo se va diluyendo y es complicado al final marcar los parámetros. Yo creo que si un análisis sociológico quiere ser fértil, quizás es más fácil que comenzase analizando cómo la sociedad puede influir en la cultura material e instrumental,
que hay análisis en ese sentido de Peter Gallison, que es un discípulo de Ian Hacking, en el cual era analizado cómo ha habido dos tradiciones sociales en la física cuántica. Una que era la detención de partículas mediante la lógica, mediante dispositivos auditivos, por ejemplo el detector de Geiger-Müller, que cuando pasaba la partícula pitaba. Pero por diversas cuestiones sociales se ha ido favoreciendo otro tipo de detectores visuales, como son las cámaras de niebla, en la cual se ve pues, esa trayectoria de gotitas de agua que dejan las diversas partículas, o la cámara de burbujas. Y entonces él ha ido haciendo análisis desde ese punto de vista, cómo por influjo de la sociedad, de esta sociedad sobre todo a partir de los años 50, que quiere ver cosas, se ha ido... los propios físicos cuánticos han ido favoreciendo aparatos que permiten el trazado de trayectorias, aunque esas trayectorias sean totalmente irreales, porque no son más que gotitas de agua o gotitas de o chispas, que una cámara de chispas se vean las chispas marcadas. Y es curioso porque leyendo yo ese libro tuve la idea de que en cierto modo es lo mismo que pasa con la astronomía, cuando ahora vemos cada 2x3 las imágenes del Hubble coloreadas. ¿Qué utilidad puede tener para un astrónomo colorear esas imágenes? Ninguna, más que una función estética para satisfacer esas necesidades sociales de ver esa especie de universo lejano que nos envuelve. Entonces, eso es quizás un poco lo que puedo ya decir. Una cosa rapidísima. Que encuentro nada. Que encuentro un cierto paralelismo entre la cuestión de antes sobre la ciencia y el mundo y la sociología, la sociedad y la ciencia. Sí. Porque claro, la sociedad, bueno, y de hecho nadie habla de la sociedad, habla de tal grupo, de tal otro, de tal, y la ciencia de tal aparato, de tal otro. Es decir, que a lo mejor estos planteamientos, ciencia y sociedad, que están en los rótulos de estas disciplinas, son por sí mismos confusivos porque no hay relaciones ahí. Quiere decir que esos son, me parece, por denominaciones confusas de multitud de situaciones, de términos diferentes, cada uno que tiene que tener un tratamiento característico, ¿verdad? Es decir, la influencia, por ejemplo, de las fábricas de cervezas en el descubrimiento del oxígeno, me refiero a lo de Boyle y demás, ¿no? Pues eso, cosas de ese tipo más, para poder hacer relaciones empíricas, porque si no, encuentras todo lo que quieras. Está escribiendo, ¿no? Bueno, yo te quería felicitar también por las dos conferencias encadenadas. Mi pregunta tiene que ver a lo mejor con el uso del lenguaje, porque te has referido muchas veces a la idea de descubrimiento, usando la palabra descubrimiento, pero por otra parte me pareció entender que eras constructivista, o sea, construimos el mundo, ¿no? Y la precisión del profesor Bueno, pues yo creo que era muy, muy pertinente, ¿no? Es más, los datos indirectos que tenemos hoy dicen que solo hablamos, en el mejor de los casos, cuando hablamos de todo, del 4% de la materialidad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una parte muy pequeña en el caso de que hablásemos de lo máximo posible, ¿no? Volviendo a lo que decía, desde una posición constructivista no entiendo muy bien hablar de descubrimiento, porque si lo vas construyendo solo podrías descubrir lo que previamente habías construido, porque si no veo, o sea, si hay descubrimiento y con eso que denominaste hiperrealismo hacia atrás y hacia adelante lo puedo entender, pero hacia atrás lo entiendo un poco con más dificultad. Entonces, no veo cómo se puede evitar el descripcionismo o la reflexión especular o la adaptación de la que hablabas de Popper en el límite cuando tiendes al infinito, ¿no? Yo lo que diría es que precisamente este es un problema muy, muy difícil y bueno, es una de las cuestiones de los cabos sueltos que atravesarán la clase de mañana. Yo he hablado de descubrimiento, pero desde mi posición constructivista he añadido luego un calificativo, que es descubrimientos constitutivos.
Quiero decir, ¿se puede decir que el oxígeno es un descubrimiento? Sí, pero a posteriori, únicamente a posteriori. Lo que está sucediendo es algo similar el problema es que vivimos puestos de la vieja distinción de Reichenbach de contexto de descubrimiento, contexto de justificación, pero es que no hay descubrimiento hasta que no haya justificación. Quiero decir que hasta que sea posteriormente, cuando se ha podido dar razón del invento, cuando se puede empezar a llamar descubrimiento. El problema es que ciertamente esto es confuso, pero es una confusión que yo creo que tiene que ver con que seguimos pensando presos del dilema naturaleza-cultura. Si empezamos a ver como que hay se abre camino a una tercera clase, ese tercer género de materialidad, pues las cosas son un poquito más sencillas. Me explico. Cuando uno imagina, por ejemplo, el escenario que tuvo que ser la Tierra en el Precámbrico, con los dinosaurios, etcétera. No había ningún ser humano en ese momento allí. Entonces, cuando nos lo está describiendo Arzuaga en su libro, eso es un descubrimiento o una construcción. Es una construcción, pero es una construcción que obviamente a posteriori, cuando está entrelazada con fósiles, con teorías, tal, nos vemos obligados a llamarlo descubrimiento. Quiero decir que solamente había descubrimientos a posteriori. En el caso del oxígeno, a día de hoy se nos ha impuesto, por la propia fuerza del teorema, su repetibilidad, que sigue encajando con las cuestiones de las que ha ido planteando la química posterior, que el oxígeno existía antes de 1777. Ahora, de nuevo pasa lo mismo, no podemos negar que el oxígeno solamente existe a través de la campana de Lavoisier o actualmente a través de otros aparatos que permitan aislarlo, identificarlo, compararlo con otros compuestos, etc. Entonces, es cierto que el lenguaje aquí nos juega muy malas pasadas. La única forma sería hablar, pues, como he intentado hacer, de descubrimientos constitutivos, cuando no es algo que esté oculto y de repente salga encima de la mesa y lo veamos y que ya estaba presente, sino que son construcciones de diversas entidades que una vez construidas nos exigen reconocerlas como que han ampliado el mundo, pero claro, si han ampliado el mundo es si hemos neutralizado las operaciones, porque no solo a partir de 1777 había oxígeno, sino porque también antes lo había. Claro, esto suena todo como muy contraintuitivo, pero es la única salida que hay a escaparse del dilema naturaleza-cultura. Si no, estamos obligados a reconocer que el oxígeno ha estado siempre ahí, pese a que nuestros antepasados no lo hubieran descubierto, y que si da la mala casualidad de que dentro de 100 años las teorías químicas saltan por los aires, o la química clásica salta por los aires, a reconocer que durante 200 años nos habíamos estado equivocando, que no existía el oxígeno. Entonces, es complicado, es decir, la posición de Popper es esa, es decir, en el fondo no sabemos muy bien, nunca sabemos lo que es el mundo, y entonces siempre dejamos la puerta abierta a que esos elementos que vamos descubriendo luego les podamos borrar del mobiliario. La posición materialista, es decir, nosotros vamos ampliando el mundo. Puede dar una sensación de que ese mundo que vamos ampliando, y que de nuevo cometo el abuso del lenguaje de hablar del mundo cuando en verdad es un mundo muy pequeño, porque en nuestra vida cotidiana lo mismo nos da que exista el oxígeno que no nos afecta en lo más mínimo. Lo que sucede es que en esas pequeñas parcelas de realidad que trabajan los científicos en sus campos ha aparecido un nuevo término que puede conectarse con términos de la escala corporal en la que nosotros nos movemos. Ahora, si dentro de 100 o 200 años, como si dijéramos, esa red, ese núcleo de cursos que han dado lugar al oxígeno se desanudasen, desde una perspectiva materialista, lo que habría que decir es que seguramente en ese momento la ciencia ya ha sido capaz de reconstruir de otra manera qué es lo que nos estaba pasando. Y es un poco por ahí por donde yo creo que se puede ir la línea. Es cierto que es muy confuso en el sentido de... Pero es curioso porque es el mismo problema que le ha pasado a Bruno Latour. Tiene exactamente el mismo problema.
Dice, sabemos a día de hoy que la electricidad está formada por electrones. Ahora, intenta probarlo eso en África sin tener aparatos científicos. Eres incapaz de probarlo. Entonces, la única salida que veo es intentar pensar fuera de ese dilema y hablar, pues eso, de descubrimientos constitutivos para diferenciarlos de los descubrimientos manifestativos, en los cuales la entidad que se está construyendo ya existía. Es un poco lo que pasa con América. Se habla en 1492 el descubrimiento de América. Bueno, América no existía. América es una construcción social hecha por, primero, Américo Vespuccio, luego por el geógrafo que decide pintar esa cuarta pars en el mapa y ponerle el nombre del... Sobre todo que le pone el nombre de Vespuccio cuando todavía no está ni siquiera acabada. En el mapa no aparece, ni es una realidad infecta, todavía está a medias. Entonces, ¿se descubre América? Pues tampoco se descubre. Hablamos de descubrimiento de América, pero América no. De hecho, ¿qué es lo que descubre Colón? Pues una playa con unas palmeras. Él nunca llega a ver América. De hecho, América, si pudiéramos hablar de descubrimiento, tendríamos que decir que la hemos descubierto, pues quizás con la primera fotografía que nos enviase un satélite. Sería la primera vez que ahí hubiésemos descubierto, en el sentido de descubrir manifestativo, América. Antes no, antes dices, un mapa sí, pero es que un mapa es casi más complicado que un teorema científico, porque requiere la conexión de una serie de cursos operatorios de científicos con teodolitos que van marcando el terreno, que van operando una serie de medidas de arcos de meridiano, etcétera, con a su vez una serie de geógrafos que están situados en las metrópolis, que van recogiendo los datos, que van construyéndolos. Es que, o sea, como si dijéramos, por usar un término que no me gusta, pero si uno tiene que deconstruir ese tipo de inventos científicos, lleva mucho trabajo. Entonces, hablamos de descubrimientos cuando tenemos inventos muy sólidos, muy sólidos. Es quizás la única salida que yo le vería. Sí, bueno, iba yo a hablar de esto precisamente, de la distinción entre descubrimientos e inventos, en relación con justificación y a lo de Reichenbach. Bien, investigación y justificación. Sí, contesto. Yo ponía el ejemplo en el artículo sobre América, que efectivamente la tesis de que América no es un descubrimiento, que es el descubrimiento de América, ¿no? Claro, el descubrimiento de América supone necesariamente, esto se trató hecho en el 92, cuando el quinto centenario, cuando querían venir de unas canoas desde el Caribe o de México a descubrir Europa. Y tuvimos unas broncas tremendas en aquellos años, porque claro, la tesis era que ustedes no podían descubrir, ustedes como indios caribes no podían descubrir Europa, era imposible. Lo único que podían descubrir son unos acantilados que había por allí, es imposible. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de América suponía la teoría de la esfera, las medidas de la esfera, Eratóstenes, Torricelli, Colón, y entonces en ese contexto pues América ocupaba un lugar con respecto a Europa y demás, pero si no había la esfera no había posibilidad de descubrir nada. Y un ejemplo, bueno, entonces allí yo hablaba de diferentes clases de descubrimientos y bien, pero una distinción que también me la ha recordado este debate era la de descubrimientos e inventos. Y ponía como ejemplo, vamos, que muchas veces lo hemos comentado, el famoso descubrimiento de los canales de Marte a finales del siglo XIX por el padre de Zachary, que había mirado como con el telescopio y había descubierto unas líneas rectas en Marte que tenían que ser hechas por el hombre, porque en la naturaleza no hay líneas rectas, y de esa longitud, ¿no? Y entonces, pues, bueno, la polémica duró varios años, ¿no? Porque eso suponía que Marte estaba habitado, que había unos individuos que habían hecho canales de riego y tal y tal. Claro, luego se descubrió que esos canales eran simplemente un invento del astrónomo, que eran artefactos del aparato, ¿verdad? Que veían ahí los canales y no había tales canales. Y entonces, claro, el invento era el descubrimiento era un invento, y la mayor parte, o una gran parte de descubrimientos son inventos, bueno, perdón.
Sí, no, tenía dos preguntas. La primera en relación con lo que decía que habían dos bandos en cuanto a la sociología de la ciencia, los posmodernos y los fundamentalistas científicos, por simplificar. ¿De qué manera han influido cada bando en la jerarquía social o el prestigio que pudieran tener las ciencias en el ámbito académico, en las universidades, en ese sentido, ¿no? Y la segunda pregunta era en relación con aplicar quizás el concepto de arte servil a la ciencia, ¿no? En el sentido de que ya se han dicho aquí que una verdad científica, un conocimiento científico no puede ser libre, ¿no? Porque tiene que estar determinado por teorías o por doctrinas anteriores que lo hacen ser verdadero, ¿no? Y en ese sentido, entonces, si los objetivos de los experimentos en el laboratorio siempre van en esa idea de si sirve para algo o no sirve, ¿no? Un poco también podría ser aplicar la idea de producción en economía o de servicios también, de cómo se distinguen ahí, ¿no? Y si realmente, si los fundamentalistas científicos, los posmodernos juegan con esa idea de la libertad del científico, o si el científico solamente es un servidor de la ciencia, ¿no? Con respecto a lo primero, quizás los bandos son más bien en el ámbito académico, quiere decir, los sociólogos de la ciencia generalmente son los que estoy analizando aquí, que son los sociólogos del conocimiento científico, son generalmente de tendencia posmoderna. Los que los critican más son los fundamentalistas científicos, que en general pues son Sokal, Brickman, que son de formación físicos y son científicos de formación que se han visto involucrados en estas guerras de la ciencia con ellos. Pero ya digo, generalmente en la sociología de la ciencia fundamentalistas científicos dentro no hay. Lo que sí que hay, en cierto modo, es que ellos mismos, y es una de las cosas que intentaré mostrar en las próximas clases, ellos mismos son fundamentalistas científicos sin darse cuenta, porque creen que la sociología de la ciencia es lo que les permite construir una ciencia de la ciencia, pero bueno, eso ya veré más adelante. Y con respecto a si son las necesidades sociales lo que determinan fundamentalmente los avances científicos, pues hombre, hay un factor ahí muy importante. De hecho, ya vemos que cuando ha habido guerras, la investigación científica se ha acelerado muchísimo. Lo que sucede es que en la sociedad que vivimos, por una determinada serie de cuestiones históricas, da la casualidad de que la sociedad favorece ese tipo de instituciones que pueden, bueno, más que la sociedad, el Estado permite cierto tipo de instituciones que puedan buscar una serie de investigaciones puras o que no tengan por qué tener necesariamente una aplicación. De hecho, bueno, el Estado puede decir, bueno, es que a la larga puede ser que la tengan, pero muchas veces hay investigaciones pues, que obtienen financiación y que no están directamente ligadas a una necesidad técnica fundamental. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué sea este tipo de cuestiones? Pues quizás Kuhn sí que tenía una parte de razón de que los científicos son unas comunidades un poco especiales, unas comunidades un poco cerradas, pero no por factores sociales, sino por el propio material con el que trabajan. Quiero decir, los científicos, el material con el que trabajan tiene unas leyes propias, y entonces si el teorema de Pitágoras es cierto por encima de lo que opine Pitágoras, cosa que a lo mejor con un poema no ocurre exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, yo creo que, sin duda, la sociedad puede orientar en su financiación ciertos proyectos de investigación y no otros. Lo que sucede es que esa ciencia que hemos heredado, quizás por lo que se ha venido demostrando de que investigaciones que en principio no iban a tener aplicación práctica, al cabo de años sí que la han tenido, el ejemplo es las matemáticas más abstractas del álgebra, acaban siendo aplicadas al mundo atómico y permiten pues, el estudio de un montón de procesos, desde la energía nuclear, etcétera, etcétera. Pues todo ese tipo de cuestiones, a lo mejor el Estado se podría argumentar, claro, el Estado financia investigaciones puras porque piensa que a la larga pueden volver a producir beneficios. Ahora bien, si uno no quiere recurrir a esa especie de teleología de decir que es que el Estado es capaz de ver con ciencia media el futuro y entonces sabe que a la larga, ¿por qué pasa esto?
pues habría que mirar al pasado, y la razón de por qué pase esto podría estar quizás en ese aislamiento un poco interno que tienen los grupos científicos. Yo quería preguntarte si podías comentar o decir qué observación te puede merecer la tesis de Aristóteles de que la ciencia, por lo menos la ciencia teórica, no es una ciencia productiva. Pues es complicado, quiero decir, porque primero había que definir qué se entiende por productivo, claro, porque una ciencia teórica, como puede ser actualmente pues la investigación en matemáticas, puede no parecer productiva, en el sentido de que no tenga rendimientos al momento, pero si un grupo de científicos, España ocupa actualmente el 5º puesto en investigación matemática. En otras investigaciones, física, etcétera, estamos muy a la cola porque no hay dinero. Un matemático sale muy barato. ¿Qué necesita? Necesita fundamentalmente un despacho, una pizarra, papel, una papelera. Bueno, ese es el famoso chiste que todos conocemos del que diferencia a un filósofo de un matemático. Dice, el matemático necesita papelera por si lo que escribe no tiene sentido y lo tira. El filósofo no, dice, el filósofo no necesita papelera. Y entonces lo que está sucediendo es ese tipo de investigaciones que necesitan poco dinero en España, lo cual ha demostrado que no es que España tenga un retraso a la ciencia, sino simplemente que es una cuestión de política, de financiación, etcétera. España se ha puesto en 5º puesto. ¿Eso puede tener algún beneficio, alguna productividad? Pues quizás sí. Quiero decir, a un Estado puede ser que le interese que sus matemáticos tengan un cierto prestigio, porque eso puede permitirles viajar al extranjero e importar tecnología. Por ejemplo, el hecho de que diversos matemáticos se formen con matemáticos aplicados, viajen al extranjero, traigan de reverso esas técnicas. O simplemente por el hecho del prestigio, de sí, los matemáticos españoles están en el 5º puesto mundial, ganan crédito, ganan autoridad. Esa autoridad y ese crédito que están ganando, a la larga, sirven o se extienden al resto de la ciencia hispana. Pues algo así yo creo que podría ser la respuesta. Quiere decir que la productividad a lo mejor no hay que medirla en términos materiales de que se haya producido tal invento técnico, sino que a lo mejor la productividad hay que medirla pues en concepto de crédito, de autoridad, de prestigio nacional, y entonces sí puede tener las ciencias teóricas sí que pueden tener ahí una productividad en ese sentido. ¿O acaso que sea un simple criterio epistemológico? Sí. ¿Cómo puede ser la predictibilidad o la utilidad? Y aquí podríamos sacar como conclusión presionar al ministro Esteber para que clasifique a las matemáticas como letras, no como ciencias. Sí. ¿Claro? Porque el álgebra es letras, todo. Esto son todo letras y alfanuméricos, se dice, bueno, pero son signos y entonces las verdaderas letras, la actividad literaria realmente es el álgebra y las matemáticas. Y claro, es un tipo de literatura distinta de la otra, pero en fin, literatura a fin de cuentas, claro. Sí, y lo que dije antes del concepto de productividad, que se ha tenido como un criterio epistemológico, al lado de la utilidad o de la predictibilidad, en fin.